Es un gusto poder saludarles, hermanos y hermanas, radioyentes que gentilmente nos brindan un espacio de su tiempo para poder compartir y dar una vez más la enseñanza de la palabra de Jesús, en el cual día a día nos prepara, nos llena, nos fortalece y nos ayuda a discernir su palabra, nos da la revelación de su palabra. En esta hermosa mañana iniciamos una vez más este programa y queremos iniciar con una oración para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a poder compartir y exponer el sermón de la palabra de Jesús. Oremos. Buenos días, Dios Padre, Yahvé, Elohim, Jehová. Buenos días, Joshua, hijo de Yahvé. Y buenos días, Espíritu Santo, nuestro Consolador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. No permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuya es la honra, la gloria por todos los siglos y los siglos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos permites para el día de hoy poder compartir tu palabra. Y hoy venimos, Jehová de los ejércitos, a pedirte en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yoshua, para que en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesús venimos a atar, amarrar y a sujetar toda opresión del enemigo, todo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y en el nombre de Jesús venimos, Señor, en tu poder y en tu gloria, a destruir, a derribar, a arruinar toda opresión del enemigo que se ha levantado, que se quiera levantar para obstaculizar que tu palabra llegue a los corazones, sentimientos, emociones de tu pueblo, de tus hijos, de tu creación, de pueblos, lenguas, naciones y tribus y hasta los confines de la tierra. Mas en la sangre de Jesús tenemos poder y autoridad. Tu palabra dice que nos has dado poder y autoridad de hollar serpiente, que es el mismo Satanás, y hollar escorpiones, que son los demonios. Así que en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo es arrancada del alma, mente, cuerpo, corazón, sentimientos, emociones de tu creación, Padre. Y lo lanzamos al abismo y los declaramos libre y los cubrimos con tu sangre carmesí, para que tu palabra haga la promesa que lleve de restaurar, transformar, cambiar, liberar, proteger y salvar, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les agradecemos por el espacio que nos brindan y en esta hermosa mañana, en este hermoso día, queremos compartir un sermón más de la palabra de Jesús. Y el título del sermón que Jesús me ha permitido darle nombre, le he titulado La agonía de Jesús. Quiero compartirles que desde el momento que Dios me permitió ponerle nombre y vida a esta palabra, a este sermón, es porque nos permite el Espíritu Santo vivirla, sentirla, atravesarla, y eso es lo que nos da riqueza espiritual. Quiero compartirte algo importante antes de entrar a la prédica en sí, pero viene a mi mente dos elementos muy importantes que para que yo pueda ser parte de las circunstancias, de los seres que nos rodean, de los prójimos que nos rodean, yo tengo que ser parte, entender y comprender las circunstancias. Y muchas veces las tenemos que vivir antes para poderlas entender. Pero si las vivimos antes y las hacemos parte de nuestra vida, vamos a poder entender. Porque puedo atravesar las circunstancias, puedo atravesar los desiertos de la vida, pero si no hacen rema en mi vida, es como pasar por la noche la circunstancia y no la entendí. Entonces viene a mi mente un pasaje de la Biblia que lo leemos en el libro de Santiago, capítulo 1 y su versículo 22, y dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Y en el libro de Romanos, en su capítulo 12 y su versículo 15, pero vamos a leer su contexto antes, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta es la parte central del 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y también tenemos un pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 13, versículo 4, y dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Y una referencia más en el libro de Hebreos, capítulo 13 y su versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Con esto quiero enlazar que para poder entender elementos de la vida y de un momento dado, las mismas circunstancias de Jesús, y que los desiertos que Dios nos permite atravesar y le encontramos la riqueza en nuestras vidas, vamos a poder vivirlo, vamos a poder entenderlo. Por eso, cuando dice en Eclesiastés tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, y acordaos de los presos, entonces tenemos que saber que el desierto que Jesús, que Jehová y el Espíritu Santo nos permite atravesar, ya sea porque estamos en circunstancias por malas decisiones que tomamos, o porque Satanás simplemente nos está estorbando, o porque es por una bendición, cual sea de los tres tipos de luchas, pruebas, desiertos, tormentas en la vida. Pero si yo le encuentro la riqueza a el desierto que estoy atravesando, entonces le voy a encontrar sentido a las circunstancias, y voy a vivir las escenas de Jesús, voy a vivir los momentos de Jesús hace más de 2000 años, y van a ser como si los estuviera viviendo en el mismo momento. Por eso, recordaos en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Entonces, hermanos y hermanas, jóvenes que gentilmente nos escuchan, si estás atravesando el desierto, que ese desierto te pueda permitir sentirlo y vivirlo, comprenderlo, encontrarle la riqueza que Dios quiere enseñarnos, para que después podamos comprender la enseñanza que Jesús, el Espíritu Santo o Jehová quiere dejarnos en nuestras vidas. Y eso es para que seamos edificados nosotros mismos, pero posterior a eso nosotros podemos edificar a otras almas, a otras vidas, a otras mentes que realmente lo necesitan. Así que, hermanos y hermanas, eso es un pequeño enlace a lo que quise dar para entrar de lleno a lo que es a la prédica. Cuando Jesús me permite atravesar en las etapas un desierto, y al atravesar el desierto, pasado el tiempo, los tiempos, es allí en donde de pronto, después de las circunstancias, el Señor me permite entender a Jesús, y es allí donde me permite darle un nombre a la circunstancia, circunstancias que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Como te he compartido, muchas veces ni cuenta nos damos cuando hemos entrado en un desierto, y cuando nos damos cuenta estamos ya en el proceso, y ya estando en el proceso las circunstancias son parte de la formación. Es algo muy precioso, pero también es algo muy doloroso, muy difícil, muy complejo, pero le da sentido a nuestra vida, le da sentido a nuestra alma. Y es ahí donde le titulé a la prédica La agonía de Jesús. Y quiero darte algunas referencias con respecto a esta temática, a esta prédica. Y ya de último voy a entrar con el testimonio y el enlace del tema de la prédica, de donde Jesús vivió esos momentos difíciles. Quiero compartirte qué es la agonía. Si podemos recordar, la agonía es un periodo de transición entre la vida y la muerte, que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales, como es la respiración, la circulación y el sistema nervioso, y por la desaparición de las funciones intelectuales. En esto aparece lo que son la angustia intensa. Pero si recordamos, y todos los radioyentes que nos están escuchando en este momento, podemos decir
que muchos hemos llegado a la agonía, pero no le hemos encontrado sentido a la palabra agonía, no le hemos encontrado la esencia. Pero antes de la agonía, de llegar al último elemento de la agonía, yo pude subtitular un cierto elemento y lo subtitulé como ¿cuáles son los signos antes de llegar a la agonía? Y entonces, en nuestro caminar, he podido comprender y entender y poder escuchar a muchas personas que los aspectos que antes que lleguemos a una agonía, muchas veces comenzamos a experimentar aspectos o sensaciones, emociones como la desesperación. Número 2, la angustia. Número 3, la pena. Número 4, el estrés. Número 5, la ansiedad. Número 6, la negación. Número 7, la ira. Número 8, el dolor. Y número 9, como punto culminante, la agonía. Pero cuando nosotros como seres vivos estamos en circunstancias, en los problemas diarios del quehacer de la vida diaria, recordemos que tenemos problemas de casa, de hogar, de familia, los casados, problemas de pareja, los padres, los problemas con los hijos con los problemas de los padres, en las relaciones interpersonales, esas relaciones de amistades, las relaciones de trabajo, y muchas veces también tenemos inconveniencias en las relaciones eclesiásticas. En todo el sentido de la palabra, todo ser humano tenemos problemas, circunstancias, desavenencias, pero en cada circunstancia en donde la vida nos toca que batallar más que otras, hemos experimentado estos momentos, como la desesperación, la angustia, la pena, el estrés, la ansiedad, la negación, la ira, dolor, hasta el punto de llegar a la agonía. Pero muchas veces pasamos esos momentos, esas circunstancias que sé que no son nada fáciles, porque lo hemos atravesado, pero he entendido que es como una escalera, que cuando iniciamos un pequeño problema, en las circunstancias que sean, es como iniciar a subir un graderío, una escalera. Y cuando comenzamos a vivir el problema, las circunstancias, es como que si yo viniera y comenzara a subir las gradas. Entonces el primer escalón que comenzamos a experimentar es la desesperación. Pero podemos decirlo que el primer escalón es el inicio de poder iniciar a tener un momento de la pérdida de la esperanza. Porque, ¿qué puedo decir que es la desesperación? La desesperación es la pérdida total de la esperanza. Entonces, ahí comenzamos como un inicio en la escalera, como si la esperanza se comience a perder, o pérdida de la paciencia o de la tranquilidad, del ánimo. Entonces, ahí comenzamos en el primer escalón y lo miramos como algo de transición. Pero a medida que van a pasar las semanas, los meses o los años, entonces comenzamos y venimos y es necesario subir otro escalón para llegar a donde queremos. Entonces, ya en el segundo escalón podemos decir que nos enfrentamos a la angustia. ¿Y qué es la angustia? La angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, que es causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Entonces, cuando estamos en el segundo escalón de una escalera, de una grada, de un graderío, entonces comenzamos a experimentar y nuestra alma, nuestras emociones comienzan entonces a desequilibrarse desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico. Y entonces, pasado el tiempo de la circunstancia, evidentemente en medio de la circunstancia uno busca soluciones, uno busca alternativas de lo que uno quiere hacer para lograr un buen resultado. Pero si no logramos los resultados a corto plazo, entonces hay necesidad de una manera simbólica de seguir subiendo hacia el otro escalón. En otras palabras, tengo que saber qué hacer más a través de las circunstancias. Y podemos enfrentarnos a la pena. Y entonces, ¿cómo puedo definir la pena? La pena la puedo definir como un sentimiento de tristeza provocado por una situación adversa, dificultad, trabajo o esfuerzo que le cuesta a una persona hacer una cosa. Entonces ya nos encontramos en un escalón, en un tercer escalón, y seguimos batallando, seguimos
haciendo todo aquello que esté en nuestro alcance. Pero ante las circunstancias tenemos que seguir avanzando al siguiente escalón o seguir qué haciendo. Y de pronto nos encontramos en que el siguiente escalón podríamos llamarle el estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Entonces, cuando nos damos cuenta que todo lo que hemos tratado de hacer a través de las soluciones materiales e incluso espirituales, y que estamos orando, ayunando, vigilando, leyendo la Biblia, levantando alabanza, adoración a Jesús, y no encontramos de momento eco en lo que estamos haciendo, entonces nos estamos encontrando en esas circunstancias. Y a medida que miramos que no hay un logro efectivo, nos estamos enfrentando a otro escalón más. Y a ese escalón le podemos denominar la ansiedad. Es a todo lo que tenemos que seguir haciendo todavía. ¿Y cómo puedo definir la ansiedad? Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Cuando llegamos a un punto en que estamos haciendo todas aquellas actividades, bien dice la palabra de Jesús, dice, fe sin obra es imposible agradar a Dios, u obra sin fe. Entonces nuestras obras son todas nuestras acciones que estamos tratando de hacer, todo lo que nos recomiendan pastores, pastoras, amigos, hermanos, de todo. Mas sin embargo nos damos cuenta que todo lo que estamos haciendo no hemos logrado eco en lo que estamos desarrollando, y entonces nos vemos en la necesidad de seguir viendo qué hacer, y en el qué hacer nos enfrentamos a otro escalón más que tengo que subir para como decir que tengo que hacer más, y nos encontramos en un acto, en una acción llamada la negación. ¿Y cómo puedo determinar la negación? Que es una acción de negar o negarse a las circunstancias o a sí mismas. A este punto vamos perdiendo sensibilidad, sensación, vamos perdiendo que las circunstancias van a lograrse. Pero tenemos que seguir adelante en las acciones que tengo que hacer. Nuestro instinto, nuestras recomendaciones dice, bueno, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto de nuevo, o esto nos hace falta. Y nos encontramos en otro escalón a lo que le podemos llamar la ira. ¿Y qué puedo decir de la ira? Sentimiento de enfado muy grande y violento, porque entonces vamos perdiendo los estribos, como decir, la esperanza se está agotando, pero tenemos que seguir adelante. Y cuando vamos subiendo las gradas, nos damos cuenta que hay otro escalón más, y ese escalón le podemos denominar el dolor. ¿Y cómo podemos definir el dolor? Sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Recordemos que el dolor puede ser físico en un momento dado, pero también es el dolor del alma, el dolor de las emociones, cuando realmente llegamos a comprender y entender y decir, las cosas no se han logrado como yo he querido. Las cosas no están siendo efectivas como lo he planificado, como lo he esperado. Y entonces podemos llegar al último elemento, que es la agonía. Y recordemos que la agonía es un periodo de transición entre la vida y la muerte, que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales como la respiración, la circulación y el sistema nervioso, y por la desaparición de las funciones intelectuales, la conciencia. Al quererte compartir desde un punto de vista más técnico, hemos atravesado, y todos lo atravesamos. Yo te puedo decir que el bebé, cuando ha nacido sobre la faz de la tierra, ya desde su pequeña existencia, en su mundo pequeño, él ya comienza a vivir circunstancias difíciles en su vida que tiene que enfrentarse.
Cuánto más ya cuando llegamos a la niñez, en la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Todos llegamos a atravesar circunstancias. En su mundo, el niño en su mundo de niñez, su pena, su dolor, su angustia, su desesperación. Aunque hoy por hoy, tristemente, el niño está viviendo tiempos más acelerados. Hay una circunstancia, una filosofía en que se habla y dice que el niño de pronto quiere ser grande. Y el grande, cuando se dan las circunstancias de la vida, de pronto quiere ser niño. Porque las circunstancias de la vida, el mundo de afuera, no es fácil. Y te quiero compartir que Jesús, antes de vivir la agonía, Él atravesó momentos en su caminar diario con su pueblo, con su creación. Momentos de desesperación, de angustia, de pena, de estrés, de ansiedad, de negación, de ira, de dolor, hasta el último momento de la agonía donde vamos a aterrizar. Y te quiero compartir, hay tantos pasajes, experiencias, historias en la vida, en las sagradas escrituras de Jesús, y podemos titularlo Jesús llora ante la tumba de Lázaro, que lo encontramos en Juan 11, capítulo 11 del 28 al 37, y cito: habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí hay otra prédica cuando Jesús resucita a Lázaro, pero hoy estamos viendo el proceso de la agonía. Dice en el 33, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Recordemos que Jesús es 100% humano, como también Dios al mismo tiempo. Cuando hablamos que se estremeció, se conmovió, es cuando el alma percibe y siente todas las emociones. Por eso al inicio yo te compartí en Romanos 12:15, donde decía: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces Jesús tuvo momentos, experiencias sobre esta naturaleza. Pero también te quiero compartir que personajes en la Biblia vivieron momentos intensos de las circunstancias, como la desesperación, la angustia, la pena, el estrés, la ansiedad, la negación, la ira, el dolor, la agonía. Y puedo compartirte sobre la desesperación de Moisés en el proceso, cuando Jesús le permitió que sea el líder para poder sacar a su pueblo. Y hablamos, y cito de esta manera, y dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le apareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno? Como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasia? Y así lo hacía tú conmigo,
yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea mi mal. Si te das cuenta, siendo Moisés un varón sensato en muchos procesos de la vida, llegó a encontrarse en circunstancias porque miraba la necesidad de ese pueblo, las circunstancias de ese pueblo. Cuando Moisés miraba que el pueblo lloraba y le lloraban a él diciéndole, en él había tanta preocupación, tantas circunstancias como líder de ese pueblo, que él pudo haber experimentado todos esos elementos emocionales como la desesperación, angustia, pena, estrés, ansiedad, negación, ira, dolor, al punto de la agonía. Y si nos damos cuenta, es válido como seres humanos que de pronto expresemos ciertos sentimientos en medio de nuestro dolor. En el 11 miremos cuando Moisés le dijo, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Entonces, es válido en un momento de desesperación. Y recuérdate que cuando en el 15 Moisés le dice a Jehová, yo te ruego que me des muerte. Entonces, como humanos podemos llegar a atravesar momentos críticos difíciles. Entonces tenemos a Moisés como un gran ejemplo. Tenemos otro personaje en la Biblia, le llamamos las congojas de Ana o la oración de Ana. Recordemos que Ana no podía tener hijos y su esposo Elcana tenía la otra mujer y que se llamaba Penina. Y ese desfase entre Ana y Penina, porque Penina tenía hijos, Ana no, podemos visualizar que Ana experimentó momentos difíciles, momentos cruciales en su vida. Y entonces te quiero leer ciertos versículos para que podamos captar las circunstancias de Ana. Ella estaba muy desesperada por el altercado que vivía con Penina porque ella no podía tener hijos. Y en el 8 dice, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura, escucha, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Si escuchas el relato, la historia de Ana, estamos viendo el llorar, la aflicción de corazón, la amargura y el lloro abundante
y el derramar el alma, o sea, las emociones, la tribulación que podemos experimentar. Entonces, todos seres humanos vamos a estar en momentos difíciles, en momentos duros. Y por último, te quiero compartir otra historia que llegaron a vivir momentos difíciles. Y hablamos sobre el dolor de Elías, y ahí se titula como Elías huye de Jezabel. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Nos salteamos al 9, donde dice: allí entró en una cueva. Entonces, para seguir continuando, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías se encuentra con Dios. Si podemos visualizar, el profeta Elías le llegó, cuando la noticia le llegó sobre esta mujer Jezabel, Elías experimentó desesperación, angustia, pena, estrés, ansiedad, negación, ira, dolor, hasta la agonía, al punto que le pidió a Jehová morirse. Entonces miramos que atravesamos circunstancias difíciles, y como una última relación tenemos la oración de Jonás. Recordemos que Jonás fue enviado a que le diera mensaje a Nínive, y recordamos la historia. Y dice en el versículo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios en el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oístes. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En el caso de Jonás, en un momento, dice: invoqué en mi angustia. Entonces miramos, hermanos y hermanas, que todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos a las circunstancias. Pero llega el momento en que algo de las circunstancias de la vida nos va a mover, nos va a hacer sentir. Y ese es el momento cúspide de las circunstancias. Porque yo puedo decirte que antes, tiempo atrás, podrían haber venido luchas, pruebas, desiertos, tormentas de la vida. Pero yo era una persona muy fuerte, muy valiente, en que decía: el Señor está de nuestro lado, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Pero no había algo que me conmoviera. Era de seguir luchando. Pero Jehová, siendo Dios, Él sabe en dónde nos va a quebrantar. Y cuando el Señor nos permite y nos enseña a ser quebrantados, nuestra vida cambia, nuestro ser es diferente. Y llegó el tiempo, llegó ese momento, y es lo que te compartía en la primera prédica, que fue un proceso de los primeros 3 meses de entender, comprender, y de ahí entro a los procesos de 1 año y 8 meses. Fue allí donde el Señor quebrantó todo mi ser. Y a partir desde allí hasta ahora,
Podemos decir que somos como Jeremías, que lloramos, lloramos y lloramos en la presencia de Dios y por las circunstancias que nos rodean. Y hoy quiero compartirte algo muy importante, a lo que el mismo Jesús pudo vivir en el momento más difícil de su existencia. Y antes de tocar lo de Jesús, quiero compartirte en dónde fue donde Jesús me hizo entender y comprenderlo, a entenderlo de las circunstancias. Como te he compartido, he tenido tantas oportunidades de poder consolidar, de poder apoyar, guiar, orientar las vidas de diferentes tipos de personas que Jesús me permite poder tener esa comunicación, esa charla, esa guía a sus vidas. Y en todo esto hay una etapa en mi vida en el cual que nos permite consolidar la vida de una persona para que pueda ser llegado a Jesús, que pueda aceptar a Jesús en su ser. Y en todo un proceso, en poder consolidar esta vida, yo pasé esas etapas, una etapa de desesperación, en donde en un momento dado llegaba en que yo perdía la esperanza de las circunstancias, que yo pensaba que ya no podía lograr lo que Dios había puesto en mi corazón. Y atravesé el momento de la angustia, un momento de intranquilidad, inquietud intensa ante las circunstancias que estaba viviendo, consolidando la vida de esta persona. Estuve en el momento de la pena, un momento de sentimiento de tristeza por las circunstancias difíciles que se estaba viviendo, en que muchas veces la persona no capta que lo que queremos es el bien. Llega el momento de vivir el estrés, es un momento de cansancio mental provocado porque uno quiere que todas las cosas salgan bien. También estuve en esos momentos en que viví la ansiedad de las circunstancias, un estado mental en donde la inquietud se eleva totalmente. Y llegué a hablar la negación. Cuando le decía, Señor, yo ya no quiero nada de esto, Señor. Porque lo único que uno quiere para tal persona es su bien, Señor. Pero, Señor, yo ya no quiero nada. Señor, yo desisto, no tengo arte beneficio, porque llegamos a ese punto de negar las circunstancias, porque miramos que las cosas quizás aún al inicio quizás iban bien, iban bonito las cosas, pero de pronto se tuercen. Pero bien hay una expresión donde dice Dios tuerce para enderezar. Pero llegué al momento de negar las circunstancias, decirle, Señor, yo ya no quiero seguir con esto. Llegué al punto también de la ira, el estado emocional de ese enfado violento que uno experimenta ante las circunstancias. Y llega el momento en que uno llega a entender el dolor, el sentimiento intenso de esa pena, de esa tristeza o de esa lástima ante las circunstancias que uno está experimentando. Y todo fue un caminar de la existencia, de lo que Dios me estaba enseñando. Algo importante que pude experimentar es que de pronto hay momentos en que cuando las personas no te entienden, no te comprenden, hay momentos de humillación también. Y en esos momentos difíciles es cuando yo entré a ese punto de la negación. No tengo ningún beneficio, no tengo nada, Señor. No tengo la necesidad de estar exponiéndome a la humillación, Señor. Llegamos a ese punto. Pero recuerdo muy bien en esa ocasión, yo no había experimentado la agonía que es la etapa final, puedo decirte. Y sobre todo eso uno está con la pena, con el miedo, con la inquietud, con la intranquilidad, con la tristeza, con la lástima de lo que están haciendo, de lo que están viviendo. Todo eso fue lo último que embargó todo mi ser, porque de pronto habían momentos en que hacían cosas que no eran agradables ante la presencia de Dios. Y entonces todo ese dolor que es
el sentimiento intenso de la pena, de la tristeza y de la lástima que uno llega a tener por la persona que Dios te ha puesto en el camino, por el prójimo que Dios te ha puesto en el camino en que estás consolidando. Recuerdo muy bien que Dios me permite llegar a visitar a esa familia, a esa casa, y de pronto llego, me recibe la madre de familia, y entonces pregunto dónde se encuentra, dónde está, y es ahí donde me dice, fíjese que no se encuentra, ya el día viernes se va, el sábado, y regresa hasta el domingo, ya casi noche. Y cuando yo recibo esa noticia, entonces yo recuerdo bien y experimento esa pena, esa tristeza y esa lástima de lo que está haciendo, de lo que se encuentra, en dónde están lejos. Y recuerdo bien que estaba triste, estaba angustiado, estaba desesperado, tenía la ansiedad, estaba la negación, estaba el dolor sobre todas las cosas. Y entonces le digo a la hermana, permítame hermana, le digo yo, y bueno, y salgo en la parte de la puerta y me salgo a la parte de la calle, puedo decirlo, y me coloco en un área alta en donde se divisa unos paisajes muy, muy lindos. Y allí me paré y allí comencé a hablar con Jesús y le dije, Jesús, ¿qué está pasando? Me da pena de lo que pueda estar haciendo esta persona. Me da lástima con las personas que se encuentran, Señor. Señor, mi esperanza creo que se está perdiendo, Señor. Estoy en un estado de intranquilidad y de inquietud intensa en ese momento. Me encuentro en una situación adversa al ver que lo ha estado haciendo durante ya algunos meses. En ese momento es como si hubieses trabajado tanto y comienzas a experimentar ese cansancio mental, porque uno se quiere exigir a sí mismo de que algo tenía que haber pasado tiempo atrás para haber evitado esto que está pasando, que de pronto se sale de su casa, y una inquietud tan grande que comenzó a embargar todo mi ser. Y al punto de también ahí de estar negando, decirle, Señor, no ha valido todo esto, no vale la pena. Es negarse a las circunstancias que uno ha hecho. Me enojé, se molesta, es lo que le llamamos la ira. Y en todo eso que estaba yo ahí parado, número viendo ese atardecer que estaba, viendo esos paisajes al mismo tiempo de una gran extensión. Y decía, Señor, todo esto lo he estado atravesando, la desesperación, la angustia, la pena, el estrés, la ansiedad, la negación, la ira, el dolor, Señor. Y recuerdo bien estando ahí parado hablando con Jesús, el Espíritu Santo. Comencé a sentir una carga tan grande en todo mi ser. Llegué a sentir algo que yo ya no podía más seguir adelante. Y todos esos elementos que te mencioné antes, siento que lo estaba viviendo todo en un mismo ser, en un mismo momento, al punto en que yo ya no quería vivir, el punto en que yo ya sentía que la muerte era lo mejor que yo podía experimentar, porque entre la pena, el dolor, la circunstancia, la respiración de una u otra manera se acelera. Los latidos de tu corazón por esa pena, por esa tristeza, esa lástima se aceleran. El sistema nervioso comienza a trabajar de una manera porque comienzas a pensar tantas cosas. Y comencé a sentir una carga tan grande en todo mi ser. Y entonces algo salió en mí y desde mi adentro, desde mi ser. Y cuando yo sentí que dije esta palabra, porque estando viviendo ese momento de todas estas emociones en un momento dado, hablando con Jesús, hablando con el Espíritu Santo, le dije, Señor, yo ya no puedo más. Siento que mi vida ya no puede seguir más adelante, Señor. Siento, Señor, que la muerte, Señor, es lo único que puedo esperar.
Señor, le dije, Señor, y de pronto cuando sale de mi boca, Señor, yo siento una agonía tan grande en todo mi ser. Yo ya no quiero vivir, Señor. Siento que no logré lo que tú querías. Siento que no he logrado lo que tú pusiste en mi ser, en la vida de esta persona. Señor, mira, Padre, lo que ha estado atravesando estos meses en el cual yo no pude estar. Señor, ya no puedo más. Y siento esta agonía tan grande en todo mi ser, Señor, que realmente, Señor, no vale la pena, Señor, más. Señor, yo aquí, Señor, yo quisiera que todo terminara aquí, Señor, porque siento que no logré. Quizás todo iba muy bien en las primeras etapas, pero ahorita, Señor, estos meses estuvieron complicando y no estuve. Siento, Señor, que no he logrado nada, Señor, y por lo tanto, Señor, considero que no vale la pena seguir, Señor, sobre esta faz de la tierra. Y sentía qué agonía, y fue ahí donde yo expresé por primera vez la palabra agonía. Y estando allí, hablando con Jesús, hablando con el Espíritu Santo, de que yo ya no podía más, de que no había logrado los propósitos, de que pudiese haber sido totalmente restaurado, renovado, transformado, cambiado, y que llegara a aceptar tu palabra, para que llegara la salvación a su vida. Habían momentos de intervalos en su vida que todo iba muy bonito, que todo iba en cúspide, pero de pronto las cosas comenzaban a bajar. Y ahí yo volví a seguir de nuevo. En toda esa etapa habían altibajos en su vida. Pero cuando llegué a visitar y me contaba en ese tiempo de meses que ya los viernes se iba y se iba por largos días a lugares lejos. Entonces fue ahí donde yo dije, Señor, no he logrado nada. No pude hacerlo, Señor. Te fallé. Me encontraba frustrado ante la circunstancia. Y le decía, Señor, ahí siento una agonía en todo mi ser. Y cuando hablaba con Jesús en esos momentos, el Espíritu Santo me decía, hoy que has comprendido la agonía, hoy que has entendido la agonía en lo que estás atravesando, en lo que estás viviendo, yo quiero recordarte que Jesús también vivió una agonía en la faz de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo me trajo a recordar lo que Jesús había vivido, una agonía, yo te puedo decir que este pasaje bíblico lo hemos leído, lo he recontraleído. Muchas veces hablamos de eso, pero nunca le habíamos encontrado esa pasión. Nunca habíamos encontrado el discernimiento, esa revelación de lo que Jesús vivió por ti y por mí. Y cuando yo viví esa agonía por aquella persona que se iba de su casa 3, 4 días con sus amigos, con sus amistades, y gastaban cantidad de dinero, cuando yo experimenté esa agonía por aquella persona, en el cual viví la desesperación, la angustia, la pena, el estrés, la ansiedad, la negación, la ira, el dolor, y de último la agonía, en donde yo ya decía que todo valía la pena seguir viviendo, que no logré el objetivo principal. Cuando el Espíritu Santo me recordaba de nuevo la agonía de Jesús, entonces allí le dije, Señor, Espíritu Santo, gracias, porque me has hecho entender, me has hecho comprender y me has hecho hoy vivir, entender lo más profundo en todo mi ser a Jesús. Cuando estaba orando en el huerto Getsemaní, hoy puedo saber lo que Jesús vivía en todo su ser. Y yo te puedo decir que Jesús vivió todos esos elementos, la desesperación, la angustia, la pena, el estrés, la ansiedad, la negación, la ira, el dolor, hasta llegar a orar en la agonía. Y lo vemos en el libro también lo vemos en el libro de Marcos 14, del 32 al 42, en el libro de Lucas también, en el 22, del capítulo 22, del 39 al 46, en San Mateo. Y te quiero leer unos versículos para que podamos comprender. Y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Si nos damos cuenta, siendo Jesús un varón fuerte, valiente, siendo varón, siendo humano y siendo Dios, esta frase de él me estremece y le encuentro tanto sentido. Cuando dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní y viviendo la agonía, es porque estaba atravesando las circunstancias, porque él sabía que tenía que atravesar ese sacrificio, porque en el sacrificio él iba a lograr el triunfo sobre Satanás, y que no iba a perder la esperanza, que no iba a perder la tranquilidad, la inquietud. Y de esa manera Jesús vivió la agonía por ti y por mí, porque él entendía que tenía que hacerlo, preocupándose por tu alma, por tu salvación, y que lo único que podía lograr es que él sabía que tenía que atravesar el proceso de la crucifixión. Y entonces, antes de la crucifixión que él tenía que atravesar, él vivió su propia agonía. Él vivió las propias circunstancias de su vida, en esa transición entre la vida y la muerte, en donde su respiración se encontraba en una etapa descontrolada, en que el sistema circulatorio estaba en una etapa totalmente acelerada, y donde el sistema nervioso, sus neuronas trabajaban constantemente. Entonces, de esa manera, yo quiero decirte, hermano radioyente que me escuchas, las circunstancias que estás pasando en la etapa, y si llegas a un momento de la agonía, dale la oportunidad a esa etapa de vivirla, de sentirla, de experimentarla, saber qué es ese punto crucial. Y si tú le das espacio a esa etapa, le vas a dar espacio a poder entender la agonía que Jesús vivió en el huerto Getsemaní por lograr un objetivo, por lograr una meta. Y si tú lo logras entender y comprender, vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando yo experimenté la agonía en ese momento afuera de la casa, mirando un paisaje grande, lindo, y viví la agonía más terrible de todo mi ser, que logré entender lo que Jesús me estaba enseñando, el Espíritu Santo, entonces me coloqué más en la brecha de orar y clamar. Y te puedo decir que logré lo que Jesús me había puesto como en mi corazón, que eso podría ser una prédica distinta. Logré restaurar esa vida, logré que fuera renovado, transformado, cambiado, lleno de su presencia. Y que hoy por hoy es una persona que ama a Dios, que busca a Dios, que está apasionado por Jehová, por Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces vale la pena esos procesos, esos momentos, esas etapas. Pero quiero decirte, no es fácil. La agonía es la etapa más difícil, la etapa más crucial que uno puede vivir en esos momentos tan complicados y difíciles. Pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo, a Jesús, que nos traiga una revelación, hay esperanza para seguir adelante. Así como Ana, después de derramar su alma, Dios le concedió el hijo a Ana. Y yo quiero terminar en esta hermosa tarde con una oración y diciéndote: dale la oportunidad a descubrir cada etapa de la vida, cada etapa de la circunstancia, para poder llegar a ser grandes, fuertes, valientes. No te niego momentos difíciles que uno quisiera tirar la toalla, pero momentos especiales de bendición, de victoria, que nos ha tocado que vivir. Bien dice la palabra del Señor: con lágrimas sembramos. Y es una gran verdad. Con lágrimas se siembran muchas cosas que anhelamos por los seres amados. Pero dice seguidamente: pero con regocijo segaremos. Y es una gran verdad.
Después de la circunstancia hay risas en nuestros labios por ver la victoria que Jesús nos ha dado. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo en tu palabra, por permitir compartir el tiempo que hemos pasado contigo, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por permitir compartirlos lo que tú nos has enseñado, Señor. Yo solo te pido, Señor, que tú les des fuerza, que tú les des valor, que tú les des ánimo, poder, autoridad de seguir adelante, que les des denuedo para seguir adelante y terminar lo que tú has puesto en nuestros corazones y terminar la labor que has puesto en nuestras manos, que miraremos la victoria para la gloria de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Te agradezco por este tiempo. Te deseo una semana llena de bendición y que el Espíritu Santo te llene. Shalom, shalom.